Para hoy son más de 15 los gobiernos alrededor de este planeta que han aceptado de una manera oficial la existencia de los así llamados objetos voladores no identificados. Los mismos que por describir una trayectoria específica y determinada a una velocidad imposible de ser controlada por la tecnología de nuestra aeronáutica convencional, nos demuestran que los mismos están siendo tripulados o monitoreados a distancia por seres inteligentes. Siendo que pertenecemos a un entorno cósmico en donde la perfección tiene grandes limitantes, deberíamos aceptar entonces que los accidentes existen. Así las cosas, hoy sabemos que son 16 los gobiernos que continúan ocultando evidencia física y genética de la presencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. Hoy hablaremos precisamente de uno de estos casos. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presenta Extraterrestres en los archivos de la KGB. Bienvenidos. A mediados del año 1995 salió a la luz pública 21 minutos de videograbación de lo que sería la autopsia realizada a un ser extraterrestre producto de un accidente en Roswell, Nuevo México. Para entonces la comunidad escéptica presentó varios argumentos detractando estas evidencias. Para hoy, todos estos argumentos se han desvanecido, pues la evidencia prestada por el mismo gobierno norteamericano avalizan estos eventos. Hoy abrimos un nuevo capítulo de un sistema totalmente diferente en economía y en política al de Occidente, la ex Unión Soviética. Hoy los documentos que se están desclasificando, tanto de la KGB como de estamentos oficiales que en los primeros intentos de desclasificación de información, cuando nacía la perestroika y la glasnost, están demostrándonos de que habrían tenido correlación con seres extraterrestres las autoridades de ese entonces. Veamos los detalles. La evidencia en video y en fotografías de los avistamientos en la Rusia y en la ex Unión Soviética cada vez es más frecuente. Por un lado se encuentran los contactos con criaturas alienígenas en los que muchos investigadores mantienen una alta dosis de escepticismo. Pero interesantemente, por otro lado, muchos psiquiatras y psicólogos han demostrado considerablemente mayor interés en caso de abducciones por alienígenas que los ufólogos. Aun cuando no muchos encuentros han sido oficialmente reportados en la antigua Unión Soviética y a pesar de los esfuerzos hechos por los gobernantes para negar su existencia, los casos documentados existen. Generalmente los abducidos reportan que ven una luz blanca brillante que se posa usualmente sobre ellos. Han narrado bajo hipnosis que se sienten impulsados a acercarse a la luz como si estuvieran de algún modo atraídos hacia ella. Otros han reportado que han visto las puertas de estas naves abiertas para ellos y asimismo con la luz ellos se encuentran impulsados a cruzar a través de ella. Muchos de estos abducidos no son capaces de describir el interior de estas naves. Otros recuerdan una neblina y luces brillantes. Muchos de estos reportes nos narran horripilantes descripciones de exámenes médicos y alguna clase de cuarto de experimentación. Muchos han reportado extrañas herramientas de sondeo que han sido utilizadas en ellos y aún recuerdan la escalofriante sensación de haber sido examinados, encontrándose al mismo tiempo totalmente imposibilitados de hacer algo. Finalmente se encuentran entonces de regreso en el mismo lugar en donde vieron por primera vez la luz y no recuerdan nada de lo que les pasó. Otras veces, sin embargo, al revisar sus relojes, descubren que han pasado muchos minutos sin saber qué es lo que ha sucedido, teniendo literalmente un tiempo perdido. Muchos abducidos han visto despertar su memoria al encontrarse marcas en el cuerpo, del tipo de marca hecha por una aguja o algún otro instrumento médico, y sorpresivamente tales reportes no han sido verificados en un 100%, y aún estas historias continúan proliferando. ¿Han sido realmente estas personas abducidas por extraterrestres? ¿O como algunos manifiestan, por algún miembro de alguna agencia secreta gubernamental? Desde el principio de la era comunista, los líderes soviéticos
estructuraron una policía secreta que actuaría como perros guardianes y que frecuentemente ejecutaran bajo sus reglas. Durante su existencia, la KGB fue la policía secreta y fuerza de espionaje más grande y extensa en la historia del planeta, con más de 300.000 agentes. Pues de acuerdo con las autoridades occidentales, la KGB se manejó y se infiltró en todas las principales agencias de inteligencia occidental. La Rusia ha tenido innumerables avistamientos OVNI, algunos han sido explicados y otros tendrían todavía que explicarse. Los sucesos mejor conocidos son los incidentes en Dalnagorsk y en Tunguska. Muchos investigadores piensan que el más importante en Rusia en términos de conocimiento y de recuperación de material encontrado en un estrellamiento es el ocurrido en Dalnagorsk. Antonio Huneus está de acuerdo. Es el choque mejor documentado que hay porque tenemos los fragmentos. Estos ya han sido analizados. Se trataba como de una pequeña sonda, no parecía ser una gran nave, pero de seguro algo colisionó en las montañas de Dalnegorsk en enero de 1986. Describieron el objeto como una esfera de luz cruzando a lo largo de una tranquila región al norte de Vladivostok. Los investigadores más tarde recuperaron material que incluía bolas de plomo y hierro, pedazos de cristal y un engranaje, todos los cuales fueron examinados y demostraron ser altamente enigmáticos. El jefe del equipo de investigación concluyó que el objeto de Dalnagorsk era como una prueba espacial artificial de origen no terrestre. El evento ruso más conocido ha sido el avistamiento en Tunguska. En muchas veces ha sido identificado como el Roswell ruso. Muy temprano en la mañana del 30 de junio de 1908, los nativos del área ribereña en Tunguska, en la Siberia Central, observaron incrédulos cómo un resplandeciente objeto redondo con una cola de fuego cruzó como un rayo por el cielo. El objeto colisionó en una remota región en un bosque de pino, explotando en una gran bola de fuego. Los efectos residuales se mantuvieron por semanas y destruyeron unos 10.000 kilómetros adicionales alrededor del sitio de la colisión. Aun cuando este suceso precede a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en los principios de los 40, la explosión en Tunguska fue tan aterradora como aquellas de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue la destrucción de un área tan grande como Los Ángeles o Moscú. Se ha especulado que muchos de los gobiernos en todo el mundo tienen importante información recopilada sobre los ovnis. El físico nuclear Stanton Friedman está de acuerdo. No hay duda alguna de que los militares y grupos de inteligencia en todas las latitudes se encuentran recolectando datos e información, ya sea que estén en Brasil, Australia o en Inglaterra. Así la KGB recopiló información. He hablado con personas quienes han ido a la Unión Soviética, quienes han obtenido mucha de esta información. Me he reunido con cosmonautas soviéticos y otros investigadores allá. No hay la menor duda, están interesados y siempre. Las repúblicas que constituían la Unión Soviética cubrían un gran territorio. También monitoreaban el espacio porque tenían el temor de que los Estados Unidos los bombardearan. Así, cuando usted monitorea los cielos, tenga la seguridad de que verá ovnis, no hay duda de ello. Durante el régimen comunista no existía una aceptación oficial del interés soviético en la actividad extraterrestre. Ha sido solo recientemente que este ha sido confirmado. El anterior secretario de la Comisión de Fenómenos Anómalos, Alexander Petrukov, nos confirma que existió un organismo controlador estatal. В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она начала планомерный сбор информации. Durante la era soviética empezamos a recolectar regularmente información del público y recibimos más de 15.000 reportes de avistamientos. La cuestión es que la comisión era una organización oficial, pública y tenía una dirección oficial. Hoy en día, el organismo principal en Rusia dista mucho de ser como el del régimen comunista. El cuerpo gubernamental que tendría el mayor interés en la actividad anómala era definitivamente el de los militares soviéticos. ¿Creerían en realidad los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas rusas que podrían sacar provecho militar de los ovnis?
Desde siempre ha existido mucha especulación sobre la naturaleza exacta del incidente en Roswell, y los reportes actuales sobre las criaturas extraterrestres son una evidencia concluyente de que dichos encuentros se presentan elusivos. En 1997, la Fuerza Aérea concluyó una publicación sobre el inicial reporte de Roswell y lo subtituló Caso Cerrado. Trataron de justificar las historias extraterrestres, sugiriendo que se trataba simplemente de pruebas de estrellamientos con maniquíes de ensayo. Esto generó un doble sentimiento de excitación y cautela al examinar la filmación recientemente recuperada en Rusia. Esta cinta contiene imágenes en las que aparece lo que sería un examen científico o médico de partes de un cuerpo orgánico. Los individuos que aparecen aquí son patólogos forenses o científicos, investigadores biológicos, hablan en ruso y están examinando el espécimen. El médico en jefe de la operación describe sus movimientos y las mediciones que realiza. Después de muchos minutos, hay un cambio en el ángulo de la cámara. Ahora observamos al ser siendo examinado más extensivamente. Instrumental médico es utilizado para cortar y abrir a lo que el director se refiere constantemente como tejidos. También describe partes que remueve y que se asemejan a varios órganos. El ángulo de la cámara cambia nuevamente y finalmente los científicos posan para la cámara sosteniendo varias muestras de la disección. Si esta grabación es auténtica, representa uno de los más grandes descubrimientos científicos de todos los tiempos. Debemos entonces preguntarnos, ¿dónde fue filmado? ¿Y qué pasó con el espécimen visto aquí? Si esta grabación es un verdadero examen científico, entonces, ¿qué pasó con los resultados? ¿Y qué conocieron los soviéticos? ¿Y qué es lo que hicieron con estos conocimientos? ¿Tenían entonces razones los agentes de la KGB para mantener esto en secreto por muchos años? En realidad tenemos muchas más preguntas que respuestas. Cuando regresemos. Había indicios de que se había recuperado algo cerca de Sverdlovsk y lo mantenían muy en secreto. Estamos presentando Extraterrestres en los archivos de la KGB. En una pequeña casa contigua a la Academia de Ciencias Médicas, era el lugar en donde se entrevistaban los espías británicos y norteamericanos con sus informantes desde la década de los 60. Fue en este preciso lugar en donde se planificó uno de los complots más sorprendentes de inteligencia mundial. Durante mi enrolamiento, por un periodo de al menos 6 años, los operativos del Departamento de Inteligencia soviéticos jugaban al gato y al ratón con los agentes occidentales en Moscú, quienes estaban interesados en nuestros programas de avances tecnológicos. Así, nuevas armas en sistema de propulsión estaban siendo desarrolladas, y la CIA usaba todos los medios para obtener información de cualquiera que estuviese involucrado en el proyecto.
Yo trabajaba con 2 agentes del Servicio Secreto Británico. Interrogábamos rutinariamente a 2 informantes rusos, quienes trabajaban para el Ministerio de Defensa. Intercambiábamos dinero metálico por información de alguna nueva tecnología militar. Mucha de esta tecnología estaba totalmente relacionada con ovnis. Una manera con la que frecuentemente tratábamos con semejantes incursiones era alimentar falsa información a través de agentes dobles para dar a los americanos e ingleses ventajas falsas. Bueno, nosotros sabíamos de que los soviéticos estaban sobre algo muy secreto luego de que inteligencia empezó a develar toda clase de cortina de humo. Esta era una señal segura de que estaban escondiendo algo. Habían pistas de que habían capturado algo cerca de Sverdlovsk. Mientras la habilidad del gobierno en Occidente para mantener secretos estaba en candente debate, una cosa parecía cierta detrás de la cortina de hierro. El secretismo era el procedimiento común de operación. Aquí, bajo el Soviet, la responsabilidad del gobierno con el público era virtualmente inexistente. Muchas personas creen que el gobierno americano ha tenido algo más que un interés casual en la presencia extraterrestre. Desde los comienzos del siglo XX y sobre todo desde los reportes de discos voladores en Roswell, Nuevo México, el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos y la comunidad de inteligencia involucrada en la investigación de los ovnis ha sido bien documentada. Fuera del inicial proyecto Libro Azul y 2 recientes reportes de la Fuerza Aérea intentando cerrar el caso Roswell, pocos casos han sido hechos públicos por el gobierno en lo tocante a los ovnis. Una de las organizaciones que aparentemente ha estudiado a los ovnis es la Agencia Central de Inteligencia. Una persona a quien confirma estos alegatos es este hombre, un agente de la CIA por 6 años. Su área de estudio fue el interés ruso en las actividades anómalas. Aunque ahora se encuentra en el sector privado como analista de seguridad, nos ha pedido no ser identificado para preservar la naturaleza de su anterior estatus y su posición actual. Mi misión era de infiltrarme y monitorear la sección especial de ciencias de la KGB. La sección especial de ciencia era extremadamente interesante debido al número de estrellamientos de ovnis reportados sobre todo el territorio de la Unión Soviética y los países del bloque occidental. Desde inteligencia, nuestra unidad fue capaz de obtener datos sobre el sitio de un estrellamiento en la Unión Soviética. Este antiguo agente nos confirma el interés no solo en el estrellamiento de 1968 cerca de Sverdlovsk, sino de otros intentos soviéticos por rescatar documentos y tecnología ovni. El importante investigador científico Dr. Richard Haynes cree que los soviéticos tenían muy buenas razones para interesarse en los ovnis. Tengo entendido que los militares soviéticos tuvieron un continuo interés en el fenómeno ovni por muchos años, y la razón sería que sus controladores de tránsito aéreo, sus radares, sus pilotos militares, todos sin excepción reportaban cosas en el cielo. Y no tenían explicación para esto, de tal forma que la primera explicación posible sería que pertenecían a una nación extranjera, pruebas o espionaje o algo parecido de naturaleza militar. Y si usted mismo está en la milicia, entonces toma esto muy seriamente y lo investiga. En esta filmación ciertamente encontramos un inusitado interés por parte de los militares rusos en el objeto que se halla enterrado en el suelo. Soldados, oficiales y agentes vestidos de civil se encuentran diseminados por el sitio y parecen estar tanto resguardando como examinando el objeto. Esto es lo que encontramos en uno de los 4 carretes de cinta obtenidos en Rusia. Después de ver esta grabación podemos determinar que esta parece haber sido realizada a través de 2 cámaras. Una parece ser una cámara manual, la cual empieza a grabar al camión que se aproxima, y una segunda cámara está asentada sobre un trípode. Como los soldados marchan, podemos ver a la cámara siguiendo a la tropa. Aquí corta al otro ángulo y vemos desde la cámara en trípode y podemos ver tanto a la cámara manual como al camión. Ambas cámaras cambian de puestos varias veces durante la filmación, como si quisieran obtener las mejores tomas o tal vez bajo las órdenes de su superior. Desde este ángulo podemos ver llegar más tropas. El autor Benjamin Bereshahin nos describe este evento. Весной же 1969 года En la primavera de 1969, un campesino encontró
algunos extraños restos en el bosque no lejos de Sverdlovsk y lo reportó al organismo de seguridad local, quienes se contactaron con sus vecinos de las tropas de la defensa aérea de la división militar para que los ayudaran con la investigación. En marzo de 1969, 2 agentes de la KGB examinaron el sitio del descubrimiento y lo sellaron. En solicitud de la KGB, la unidad de la Armada Soviética fue llevada al sitio del descubrimiento. Después de una minuciosa investigación del lugar, encontraron algunos restos de un objeto en forma de disco parcialmente enterrado en el suelo. En principio, la KGB pensó que los restos pertenecían a un avión espía o quizás a una nave espacial soviética. George Filier, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea ya retirado, no le sorprende que los rusos estuvieran interesados en este objeto. Descubrimos que los soviéticos pagarían para obtener información sobre ovnis, lo contrario que si les diríamos del F-111, estaban de alguna manera más interesados en los ovnis que en algunas de nuestras naves aéreas más modernas. Y aquí podemos ver al hombre quien es probablemente el que está a la cabeza de los agentes de la KGB y el que dirige a la cámara alrededor del disco. Un total de 1.200 pies de negativo fueron recuperados de este incidente, pero es posible que mucho más haya sido grabado, pero esto es todo lo que hemos sido capaces de obtener. No tenemos en esta grabación la remoción del disco en sí y no podemos ver dentro del objeto. Desde este ángulo podemos ver que el camarógrafo graba detrás o dentro del disco. Sin embargo, esa filmación, si es que la hay, y de hecho así parece, no está incluida en la cinta que obtuvimos. Solo podemos especular de que esta grabación es una más larga. También podemos solo especular cómo el objeto fue retirado. Basados en la información del libro de Bereshahin y de lo que podemos ver en la película, podemos recrear una versión computarizada de animación como los investigadores creen que el accidente ocurrió. Las preguntas que surgen son: ¿de dónde vino el objeto? ¿Cómo se estrelló aquí? Y lo más importante, ¿qué ha sucedido desde entonces? Cuando regresemos. $10,000 US. These documents better be